Hola estudiante, muchas gracias por venir. En otros videos vamos a hablar de las vías aéreas, de la ventilación, de la anatomía pulmonar. Pero en esta oportunidad vamos a repasar de ese proceso fantástico que es la difusión alveolo-capilar. Acompáñame. Antes que nada, debemos recordar al bronquiolo respiratorio. Después de este hay varios espacios, que son el conducto alveolar, el saco alveolar y los alvéolos. Estos alvéolos están rodeados por una pared, que es la pared alveolo-capilar. En este corte histológico tenemos varios espacios, de mayor a menor, el bronquio, observa su pared, su epitelio, el bronquiolo y el alvéolo. En la pared alveolo-capilar nos podemos encontrar con arteria, vena, vaso linfático, pero lo que más nos interesa son los capilares. Hay un intercambio de gases entre estos capilares y el alvéolo, pero para ello los gases deben atravesar la barrera alveolo-capilar. Y formando parte de esta barrera hay un epitelio, el cual está formado por solo una capa de células, por lo que se le llama epitelio simple. Este epitelio simple alveolar nos podemos encontrar en él células, dos tipos de células. El 95% son células planas, muy delgadas, llamadas neumocitos tipo 1, que es donde ocurre la difusión de gases. Y el 5% restante son los neumocitos tipo 2, los cuales producen y liberan el surfactante. Este surfactante disminuye la tensión superficial entre el aire y el epitelio. Pregunta de examen. ¿Cuáles son las capas de la barrera alveolo-capilar? Son el endotelio capilar, la membrana basal capilar, el intersticio, la membrana basal epitelial y el epitelio alveolar. Ahora continuemos. La difusión consiste, por un lado, en el pasaje de dióxido de carbono desde la sangre a los alvéolos, para luego ser expulsado, y en el pasaje de oxígeno desde los alvéolos a la sangre, para luego ser capturado por la hemoglobina de los glóbulos rojos. Esta difusión es un proceso puramente físico y está determinado por 3 puntos. Hay que tener en cuenta el gradiente o diferencia de presiones entre ambos lados de la membrana. Por ejemplo, la presión alveolar, la presión venosa, la presión arterial. También hay que tener en cuenta la difusibilidad propia de cada gas. Por ejemplo, hay que recordar que el dióxido de carbono tiene una difusibilidad 20 veces mayor que la del oxígeno. Y por último, las características de la membrana. La difusibilidad aumenta a menor espesor de membrana y a mayor superficie de membrana. Ahora, este video está grabado durante el mes de enero. Sí, es verdad. Todos se van de vacaciones menos los estudiantes. El mes de enero es el más aburrido para nosotros que nos quedamos estudiando, pero lo vamos a saborear cuando aprobemos ese final. Así que te deseo lo mejor y aprobar el final que viene. Nos vemos.